¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo ordinario virtual 2019-2. Soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. El tema que veremos hoy es operaciones con conjuntos. Bien, chicos, eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a revisar los ejercicios. Ejercicio 1. Dado los siguientes conjuntos, F, G, H, con sus respectivas nominaciones allí, nos piden determinar la suma de los elementos del conjunto F menos G, diferencia simétrica, H menos G complemento. A ver, primero analicemos para cada conjunto. Los conjuntos están dados por comprensión, por lo tanto debemos expresarlos ahora por extensión. La sugerencia siempre es leer a partir del tal que. Yo leo a partir del tal que y la expresión que tenemos es 2x mayor o igual que menos 7 menor que 5 y x pertenece a los enteros. X pertenece a los enteros. Tengo la característica de que x pertenece a los enteros. Pero aquí no tengo x, acá tengo 2x. Entonces vamos a despejarlo. X mayor o igual menos 3.5 menor 2.5. Pero x debe ser entero. Entonces los valores que x podría tomar enteros mayores o iguales que menos 3,5 y menores que 2,5 serían menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Pero debemos tomar en cuenta quién es el conjunto F. El conjunto F está formado, ahora sí leo lo que está antes del tal que. Antes del tal que es x cuadrado más 1. Entonces, el conjunto F está formado por los x cuadrados más 1. Menos 3 al cuadrado más 1. Menos 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Menos 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Menos 1 al cuadrado 1 más 1, 2. 0 al cuadrado 0 más 1, 1. 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Ya no lo vuelvo a colocar, ya lo tengo. 2 al cuadrado 4 más 1, 5. También ya lo tengo, entonces el conjunto simplemente termina allí. Ya tenemos lo que es el conjunto F. Ahora veamos qué es lo que sucede para el conjunto G. Para el conjunto G tenemos aquí una proposición lógica. Nos dice x pertenece a los enteros, nuevamente lo que está luego del tal que. Entonces, x al cuadrado más 3 diferente de 4x. Recordemos, ¿qué hacía el condicional? Si yo tenía un p, entonces q era equivalente a niego p, enlace O, copio el segundo. Entonces, aquí lo que tendríamos es niega de que x pertenezca a los enteros positivos. X no pertenece a los enteros positivos. Enlace O y copio el segundo tal cual. El segundo tal cual es x cuadrado más 3 diferente de 4x. Recuerda, la negación entra. La negación entra, afecta a cada uno, ley de Morgan, entonces tendríamos x pertenece a los enteros positivos, el O se transforma en un y al mismo tiempo x al cuadrado más 3 igual a 4x. Ahora se resume en poder resolver esta ecuación cuadrática. A ver, veamos la solución de esta ecuación cuadrática. Esto se transforma x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Factorizado esto es x menos 3 por x menos 1. Entonces los valores para x son 3 o x igual a 1. Ambos son positivos, x pertenece a los enteros positivos. Entonces, nuestro conjunto G queda determinado ¿por quién? Por los x. ¿Y quiénes son los x? 3 y 1. Entonces ya tenemos el conjunto G, 3 y 1. Nos falta ahora determinar el conjunto H. Veamos quién es el conjunto H. Para H. Leemos nuevamente a partir del tal que, y a partir del tal que tenemos x mayor que menos 4 y menor o igual que 17. Pero no me dice que el x sea entero. Si el x no me afirma que es entero, entonces leo lo que está antes del tal que.
y antes del tal que es un x más 3 entre 5. Entonces, debemos formar esa expresión. Al formar la expresión, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar 3, tendríamos 20. Al sumar 3, tenemos menos 1, y luego dividimos entre 5. Entonces tendríamos menos un quinto menor x más 3 entre 5 menor o igual a 4. Ahora, este x más 3 tiene que ser, como nos indica aquí, tiene que ser entero. Los enteros que estén entre menos un quinto y 4. Formemos entonces ya el conjunto H. Nuestro conjunto H quedaría igual. Enteros mayores que 1 menos 1 entre 5, 0,2, mayores que menos 0,2, 0. Luego 1, 2, 3 y tenemos igualdad con 4, por lo tanto llega hasta 4. Ya tenemos los conjuntos F, G y H. Ya estamos capacitados ahora sí para poder encontrar lo que nos están pidiendo. Y eso que nos están pidiendo lo vamos a desglosar. Primero nos pide F menos G. Calculemos por aquí F menos G. Los elementos que están en F, pero que no están en G. Los elementos que están en F, aquí tenemos nuestro conjunto F, pero que no están en G. ¿Tendrían que ser quién? El 2, el 1 no puede ser porque está en G. Entonces sería 2, 5 y 10. Ya tenemos el F menos G. Ahora, nos falta encontrar la otra parte, H intersección G complemento. H intersección G complemento. Pero esto es lo mismo que, si aplicamos la propiedad, H menos G. Y H menos G, ahora tendré los elementos que están en H, pero no en G. Los elementos que están en H, pero que no están en G. No puedo considerar al 1, no puedo considerar al 3, porque están en G. Me quedo entonces solo con 0, 2 y 4. 0, 2 y 4. Ya estamos listos entonces para poder determinar lo que se nos estaba pidiendo. Lo que nos piden aquí, F menos G, diferencia simétrica con H menos G complemento, sería igual a ¿quién ahora? Sería lo mismo que 10, 5, 2, diferencia simétrica con 0, 2, 4. Y eso sería lo mismo que diferencia simétrica, recordemos una equivalencia, la unión menos la intersección. La unión de todos ellos, ¿quién sería? 10, 5, 2, 4 y 0. Pero debemos quitarle la intersección. ¿Qué elementos en común tienen? Tienen el elemento 2. Entonces borramos al 2. Borramos al 2, nos quedaría 10, 5, 10, 5, 4 y 0. Pero de ello nos piden ahora la suma de cifras. Determine la suma, de los elementos. Entonces debemos sumar todo ello. ¿Cuánto saldría esa suma? 10 más 5 más 4 más 0, 19. La clave D. Ejercicio 2. Dado los conjuntos no vacíos y diferentes J, K, L, simplifique toda esta expresión. Ojo, aquí nos indican que son no vacíos, ¿no?, y diferentes, porque si fueran vacíos, la respuesta sería automática. La unión de vacíos, vacío, complemento de vacío, universo, universo unido con vacío, la respuesta sería inmediata. Y si fueran iguales, también, su diferencia automáticamente sería vacío, la diferencia vacío. Entonces, por eso nos dan esta aclaración de no vacíos y diferentes. Bien, entonces, con ello ya podemos resolver eso. Tendríamos por aquí, lo transcribo. Entonces, aquí, recordemos que el complemento entra y afecta a cada uno. Por lo tanto, como ley de Morgan, tendríamos aquí L complemento intersectado J complemento. Todo esto unido con, recuerda, la diferencia, copio el primero, intersecto con el complemento del segundo. Entonces sería, copio el primero,
intersecto, complemento del segundo. Complemento de K complemento simplemente quedaría K. Unido por aquí. La misma situación, diferencia, copio el primero, intersecto, complemento del segundo. J complemento, complemento, simplemente J. Recuerda, hay un complemento aún aquí afuera, complemento. Ahora, aquí lo que podemos hacer es este L complemento intersección, L complemento intersección, como si lo estuviéramos factorizando, una distribución, pero en sentido contrario. Entonces nos quedaría L complemento intersectado, lo que tendríamos por aquí, J complemento unido con K. Todo ello aún en un corchete, unido, ahora aquí, complemento ingresa, entonces quedaría K unido J complemento. Ahora, aquí debemos agudizar la vista, observa este elemento de aquí, K unido J complemento, K unido J complemento, son los mismos, y las operaciones que tenemos son contrarias. Operaciones contrarias, elemento repetido. Me quedo con el elemento repetido, que sería K unido J complemento, que es lo mismo que J complemento unido K. Con lo cual ya tenemos la clave D. Ejercicio 3. Dado los conjuntos F, G, H, nuevamente la aclaración no vacíos ni iguales, y ahora tenemos condiciones. F intersectado G es vacío y F está incluido en H. Nos piden simplificar toda esta expresión. A ver, copiemos la expresión y también hagamos un gráfico de los conjuntos para facilitarnos las ideas. Tenemos por aquí G complemento menos H complemento unido H. Todo eso unido con, ahora, F intersectado G complemento menos H, cierro ese corchete, cierro esa primera llave, y todo esto intersectado con el H complemento, diferencia simétrica con F. Primero, este gráfico. F intersectado G es igual a vacío. Entonces yo podría tener por aquí al conjunto F y podríamos tener por aquí al conjunto G. Su intersección es vacía. Pero luego nos dice F está dentro de H. F está dentro de H. Yo podría poner un H por aquí. Pero como no tengo ninguna información entre H y G, lo conveniente sería no colocarlo de esa manera, sino aquí. Yo no sé si exista una intersección entre H y G, pero pongo de manera general. De no existir, aquí yo podría colocar finalmente un vacío, pero al momento lo trabajamos así. A ver, ahora por aquí, la diferencia, nuevamente lo puedo transformar en una intersección. Esto sería entonces G complemento intersectado H, unido con H. Transcribo la otra parte. Y esto lo conocemos. Tengo elemento repetido y operaciones contrarias. Operaciones contrarias, elemento repetido. Todo esto se traduciría o se reduce ¿a quién? H. H unido. Veamos qué sucede por aquí. F intersección G complemento. Lo puedo llevar ¿a quién? Al F menos G. Uso la propiedad al revés o al derecho. ¿Y F menos G quién es? F menos G es lo mismo que F. Gráfico, fíjate, al F quítale G, le estamos quitando nada, me sigue quedando el F. F menos G, F. Y ahora tenemos por aquí F menos H. ¿No? Esto aún por aquí agrupado y por aquí aún agrupado. Por aquí, ¿qué podríamos hacer con esto? Bueno, sencillo, ¿no? Podríamos llevar esto a la unión menos la diferencia. Al llevarlo a la unión menos la diferencia sería H complemento unido F menos H complemento intersectado F. La unión menos la intersección. ¿Bien? A ver, ¿aquí qué podemos hacer? Ah, sencillo. Esto sería H unido F menos H. F menos H, observa aquí.
en el gráfico a F, a este conjunto chiquito, quítale el más grande, quítale el H. Si a F le quitamos H, ¿qué nos quedaría? Vacío. Nos quedaría nada. Entonces estamos teniendo esto, por aquí una intersección con lo que venga del desarrollo de por acá. H complemento unido F menos, tenemos ahora H complemento intersectado F. Esto lo podríamos trabajar, creo, por aquí. H complemento intersectado F. Creo que es conveniente cambiarle el orden, F intersectado H complemento, porque eso sería lo mismo que F menos H. Y si a F le quitamos H, si a F, a este pequeño, le quitamos el grande, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría absolutamente nada. Entonces esto sería vacío. Nos quedaría aquí H complemento unido F. Bueno, menos vacío. Aquí ya reducido, H complemento unido F. Finalmente, ¿qué tendríamos? A ver, H unido vacío es H intersectado y por aquí H complemento unido F. Bien, descargando lo que tenemos de aquí. Y esto se traduce al H. Ahora, observa las operaciones como son. Contrarias. Tengo un elemento y tengo su negado, su complemento. Entonces, esto se traduce, copio la parte exterior, que sería el H intersección, y lo que estaría faltando, F. Pero observa en el gráfico quién es H intersectado con F. En el gráfico, H intersectado con F es lo mismo que el F. Entonces ya tenemos resuelto el ejercicio. La simplificación de toda esa expresión se traduce ¿en quién? En el conjunto F. Ejercicio 4. Sean P y M los conjuntos formados con las edades en años enteros de los 3 hijos de Pedro y los 2 hijos de Manuel, respectivamente. Si sus hijos tienen entre 2 y 14 años, Pedro tiene 3 por T más X años, y Manuel 4 por n más i años. Además, el producto cartesiano de ambos conjuntos P por M, y nos dan todo el conjunto, es todo ello, nos preguntan cuántos años más que Manuel tiene Pedro. Entonces, lo ideal aquí, empecemos por el conjunto P por M. ¿Quién es el conjunto P por M? P por M tenemos 4, 5, tenemos T menos 2, 7, 2T, 5, 4N, T más 1, 3N, T menos 1 y finalmente el XY. Recuerda que en P, ¿cuántos elementos hay? P es el conjunto de los hijos de Pedro, formado por las edades de los hijos de Pedro. Pedro tiene 3. Y Manuel tiene 2 hijos. Entonces, en P tiene que haber 3 elementos, en M tiene que haber 2 elementos. Los 2 elementos de M son rápidamente identificables. M está en segundo lugar, entonces los segundos elementos, 5 y 7. Debería aparecer el 5 y el 7, por aquí, 5. Alguno de ellos debe ser 7 y otro de ellos debe ser 5. ¿Sí? 5, 7, 5, 7, 5, 7. Deben aparecer 3 veces. Observando, por aquí hay una característica, T más 1 y T menos 1. La diferencia de ellos, ¿cuánto es? De T menos 1 a T más 1 hay 2 elementos, hay 2 unidades, perdón. Y justamente de 5 a 7 hay 2 unidades también. Uno de ellos debe ser 5, el otro debe ser 7. Para que eso suceda, el valor de T debe estar siendo 6. Si T es 6, esto se convierte 6 menos 1, 5. Por aquí tendríamos 4n y 6 más 1, 7. Pero si T vale 6, aquí ¿qué tendríamos? Si T vale 6, 4,
7, lo que se intuía. 4, 5 no hay ningún problema. 4, 7, t vale 6, por aquí tendríamos el 12, 5. No hay otro donde intervenga t. Bien, pero ya hemos podido identificar. Mira, en m está ¿quién? En m está 5 y está 7. En p, ¿quién tiene que estar? Tiene que estar 4 y tiene que estar 12. Tiene que estar 4 y tiene que estar 12. Veamos quién está faltando. Ya tengo la combinación 4, 5 y 4, 7. Vemos aquí como combinación 4, 5, 4, 7. Debería también tener el 12, 5 y 12, 7. 12, 5 ya está. 12, 7. 12, 7. Si esto fuera 12, ¿cuánto tendría que ser el valor de n? El valor de n tendría que ser 3. A ver, 12, 7. Completaría. Y si n fuera 3, 3 por 3, 9. 9, 5. Tengo el siguiente valor que está faltando en P. 9. Debería tener ahora el 9, 5 y el 9, 7. 9, 5 ya está. Finalmente falta el 9, 7. Por aquí tendría que estar el producto 9, 7. Entonces tenemos que el valor de X es 9 y el valor de Y es 7. Con ello hemos completado todas las incógnitas. Ahora veamos las edades. La edad de Pedro. La edad de Pedro es 3 por t más x, que sería 3, t más x, 6 más 9, 15, lo cual resulta 45. Ahora veamos la edad de Manuel. La edad de Manuel sería igual, según el dato, 4 por n más i, ¿cierto? 4 por n más i, lo cual sería 4 multiplicado por n más i. N más i, 3 más 7, 10, lo cual resulta aquí 40. Nos piden la diferencia de edades. ¿Cuántos años más que Manuel tiene Pedro? Pedro tiene 5 años más. La diferencia de ellos es 5. Por lo tanto, ya podemos marcar nuestra clave, respuesta D. Ejercicio 5. Dado los conjuntos no vacíos S y T, incluidos en el universo U, se sabe que el número de elementos de S intersectado T es 9. El número de elementos de T complemento menos S complemento es 5. El número de elementos del universo es 36. Y el cardinal o número de elementos de S unido T en complemento está representado por un número primo. Determine el menor valor posible del número de elementos de S diferencia simétrica T. Entonces, vayamos aquí a los gráficos de S y de T y coloquemos la distribución de elementos. S, por aquí al conjunto S, por aquí al conjunto T, y luego nos hablan de el cardinal del universo, el número de elementos de U. Asumimos que U es el universo. Entonces, por aquí, nuestro universo. El universo lo colocamos el dato directo. En el universo hay 36 elementos. Ahora, veamos por aquí. S intersección T es 9. Dato podemos colocarlo directo, 9. Por aquí te dice número de elementos, analicemos esta parte, T complemento menos S complemento es igual a 5. Entonces, esto será lo mismo que el número de elementos de T complemento intersectado S. Recuerda, A menos B, A intersección, B complemento. Complemento de S complemento quedaría como S. Pero esto sería lo mismo, a ver, si le damos orden, bueno, aquí igual 5, sin ningún problema. Y esto sería el número de elementos de S intersección T complemento. Profe, ¿hizo nada aparentemente? Sí, pero nuevamente lo voy a llevar a una diferencia. Esto sería el número de elementos de S menos T. Hemos utilizado la propiedad dos veces.
S menos T es igual a 5. Y S menos T, la región de S menos T, podemos colocarla de inmediato. S menos T es 5. Por lo tanto, en esta región tendría que haber 5 elementos. Ahora, ¿quién es el número aquí? El cardinal o el número de elementos de S unido T complemento. S unido T complemento, ¿qué región sería? Lo que está fuera de S unión T, por aquí. Vamos a llamarlo B. Y por aquí vamos a llamarlo A. Eso de aquí, lo que está fuera, está representado por un número primo. Entonces, este B es un número primo. Por dato, podríamos tener de que A más B, ojo, recuerda que el universo es 36. Si el universo es 36, entonces tendríamos 9 y 5, 14. 14 para llegar a 36, 22, ¿cierto? 22, correcto. A más B tendría que ser 22 para completar nuestro universo de 36. Ahora, determine el menor valor posible de la diferencia simétrica de S con T. Determine el menor valor posible de S diferencia simétrica T. S diferencia simétrica T ya sabemos que es la unión menos la intersección. La unión menos la intersección sería esta región, que estoy coloreando en amarillo, unido con esta otra región, que sería lo que está representado por A. Entonces, lo que nos están pidiendo es A más 5, pero que sea mínimo. Esto es lo que nos están solicitando. Si yo busco que esto sea mínimo, debo buscar también de que el A sea mínimo, de que A sea el menor valor posible. Entonces, a ver, veamos por aquí. Si A fuese 1, B tendría que ser 21, pero 21 no es primo. Entonces, descartada esta opción. Si A fuera 2, B tendría que ser 20, pero 20 tampoco es número primo, descartado. A3 y B tendría que ser 19. 19 es un número primo. Entonces ya tenemos por aquí el A mínimo es 3. Y si el A mínimo es 3, ya tenemos entonces la diferencia simétrica sería, bueno, ya concluyéndolo, número de elementos de S diferencia simétrica T, pero mínimo, con la característica mínima que nos piden, sería 3 más 5, lo cual ya es evidente que la respuesta sería la clave C. Ejercicio 6. De 76 alumnos que rindieron el examen de anatomía o biología, se sabe que la cantidad de alumnos que aprobaron solo biología son la tercera parte de los que aprobaron anatomía. La cantidad de alumnos que no aprobaron anatomía son el doble de los que aprobaron anatomía, pero no biología. Y la cantidad de alumnos que aprobaron biología, pero no anatomía, y los que aprobaron ambos cursos están representados por números primos. ¿Cuántos alumnos, como mínimo, aprobaron biología? Bien, en esa lectura rápida hemos podido identificar que nos hablan solo de dos cursos, de anatomía y de biología. Veamos entonces la gráfica de los conjuntos para poder colocar los datos. Por aquí, conjunto de biología, conjunto de anatomía y nuestro conjunto universal. Nuestro conjunto universal indicados son ¿cuántos alumnos? 76. 76 alumnos. Ahora, la cantidad de alumnos que aprobaron solo biología tendría que ser esta región, ya está identificada, solo biología es esta región, es la tercera parte, o son la tercera parte de los que aprobaron solo anatomía. Solo anatomía tendría que ser esta otra región. La primera es la tercera parte de la segunda. Entonces podemos colocar rápidamente los datos. Convenientemente, a la segunda la llamo 3X, para que de esa manera este B, solo biología, sea la tercera parte de 3X, X. Ahora, ya está colocado el primer dato. El segundo dato, la cantidad de alumnos que no aprobaron anatomía. Todo lo que esté afuera de anatomía.
¿quién será todo lo que esté afuera de anatomía? Podemos mentalmente tapar anatomía y los que nos quede fuera sería esta región y esta región. Entre estas dos regiones, la cantidad de alumnos que no aprobaron anatomía, es decir, los que están en estas dos regiones, son el doble de los que aprobaron anatomía pero no biología. ¿Quiénes son los que aprobaron anatomía pero no biología? Son estos de acá, 3X. Entonces, en estas dos regiones tiene que haber el doble de 3X. El doble de 3X es 6X. Ya tenemos un X por aquí. Lo que nos está faltando tendría que ser 5X. Bien, entonces ya tenemos ahora las regiones. El segundo dato utilizado. La cantidad de alumnos que aprobaron biología pero no anatomía. Biología pero no anatomía, es decir, X. Y los que aprobaron ambos cursos, no sé quiénes aprobaron ambos cursos, voy a llamarlo Y, ¿sí? Están representados por números primos. X e Y entonces son números primos. ¿Cuántos alumnos como mínimo aprobaron biología? Los que aprobaron biología son X más Y. Entonces, nuevamente me están solicitando X más Y, pero en valor mínimo. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? A ver, planteemos la ecuación. El universo es 76. 5X, 3X y X sería 9X. 9X más Y tiene que ser 76. Ahora, bueno, empezar a probar valores. Ambos X e Y son primos. Entonces, empecemos a colocar algunos valores. Primer valor primo para X, 2. Si fuese 2, tendríamos 76 menos 18. 76 menos, correcto. ¿Y eso nos dará cuánto? 58. 58 no es primo, entonces con X2 no funciona. Si X fuera 3, si fuese X3 tendríamos 27. 76 menos 27 nos da 49. 49 para el valor de Y, pero tampoco es primo, entonces no funciona. Si X fuera 5, 9 por 5, 45. 76 menos 45. Esto sí nos va a resultar un número primo, 31. Entonces por aquí ya tendríamos un primer valor para X más Y. X más Y sería 36. Veamos si es que hay otro porque nos piden mínimo. Con X7, 7 también es un número primo. 63. Para llegar a 76 tendríamos 13. Y 13 también es un número primo. Por aquí también tendríamos entonces otro valor para X más Y. Y este valor sería, ¿cuánto? 20. Se ha reducido. Veamos. Si fuese 11, 99. 99 ya superó a 76. Entonces ya no es posible hacer más pruebas para X. Se acabó. Lo único que tenemos ahora que es marcar la respuesta 20, que es el valor mínimo para X más Y. Clave D. Ejercicio 7. De un total de personas que hablan español o francés, se sabe que 37 son hispanohablantes, 63 hablan francés y solo 19 personas hablan inglés. Pero estas además hablan español y francés. Si la cantidad de personas que solo hablan francés está representada por un número primo, nuevamente jugando con un número primo, y la cantidad de personas que solo hablan español es lo mínimo posible, determine la suma de las cifras del número de personas que hablan español y francés, pero no inglés. A ver, veamos los gráficos por aquí. Hemos identificado español, hemos identificado francés y hemos identificado inglés. Pero, a ver, había un dato acá interesante. 37 son hispanohablantes, correcto, 63 hablan francés, 19 personas hablan inglés, pero estas además hablan español y francés. Mira,
mira este dato, solo 19 personas hablan inglés, ¿sí? Pero estas hablan además español y francés. Es decir, todas las personas que hablan inglés hablan español y francés. Eso estaría en un conjunto más pequeño por aquí, que serían los de inglés. ¿Sí? Los de inglés hablan español y francés. Por aquí español, por aquí francés. Coloquemos datos. Bueno, nuestro conjunto universo por aquí. Y ahora sí, coloquemos los datos. Aprovechemos de una vez este dato. Solo 19 personas hablan inglés. Solo 19 personas hablan inglés. 37 son hispanohablantes. 63 hablan francés. Ya está. Ahora, la cantidad de personas que solo hablan francés está representada por un número primo. Solo francés sería ¿quién? Este valor de por aquí vamos a llamarlo Z. Vamos a poner por aquí X y vamos a llamar por aquí Y. Z está representado por un número primo. Las personas que solo hablan español es lo mínimo posible. Entonces el I tiene que ser el mínimo posible. Determine la suma de cifras del número de personas que hablan español y francés. Lo que están pidiendo es la suma de cifras de X. A ver, entonces veamos qué ecuaciones podemos tener por aquí. X más Y, para que nos dé 37, ya tenemos 19 por aquí, para que todo español sea 37, X más Y tiene que ser 18. Para que todo esto sea 63, X más Z debe ser 44. Ahora, a partir de estas ecuaciones debemos determinar, donde estamos por aquí, olvidé colocarlo, determine la suma de cifras del número de personas que hablan español y francés, pero no inglés. X, suma de cifras. ¿Bien? Es lo que nos pide. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? El I tiene que ser mínimo. Si el I tiene que ser mínimo, a ver, demos valor para I. Si I fuera 1, X tendría que ser 17. Si X es 17, el valor de Z tendría que ser 27. Pero 27 no es un número primo, descartado. Si I fuera 2, el valor de X tendría que ser 16. Si X es 16, el valor de Z tendría que ser 28. 28 tampoco es número primo. Y mínimo, sigo probando, si fuera 3, el valor de X tendría que ser 15. Si el valor de X es 15, el valor de Z tendría que ser 29. Y 29 sí es un número primo. Entonces ya tenemos todo. Tenemos que esta última es la opción que corresponde. Con lo que tenemos que X es igual a 15. Pero nos piden la suma de cifras. Entonces, la suma de cifras sería ya evidente 1 más 5, 6. Con lo que tendríamos la respuesta en la clave D. En el ejercicio 8, de 100 jóvenes que tienen 15, 16 o 17 años de edad, se sabe que hay jóvenes que tienen cabello color negro, pero no tienen 15 años. Hay 3N jóvenes que no tienen cabello color negro ni castaño y no son menores de 17 años. De los que no son mayores de 16 años, 4N jóvenes no tienen cabello color negro ni castaño. La cantidad de jóvenes de 15 años que tienen cabello color negro representan la mitad del total de jóvenes que tienen cabello color castaño. ¿Cuántos jóvenes como máximo tienen cabello color negro? Bien, entonces hagamos un cuadro para poder colocar todos los datos. Tenemos aquellos que tienen cabello negro, aquellos que tienen cabello castaño y los que no tienen ni cabello negro ni castaño. Los que tienen 15, los que tienen 16 y los que tienen 17 años. Entonces veamos por aquí un cuadro, quizás exagerado en tamaño. Por aquí los que tienen cabello negro, por aquí los que tienen cabello castaño y por aquí los que no tienen ni cabello negro
ni cabello castaño. Nos falta colocar aún las edades. Entonces pongamos por aquí los que tienen 17 años, los que tienen 16 años y los que tienen 15 años. Nuestro universo son 100 jóvenes. Bien, ahora, 7 jóvenes que tienen cabello color negro, pero no tienen 15 años. ¿Quiénes son los que tienen cabello negro, pero no 15 años? Sería toda esta región. Toda esta región son los que tienen cabello negro, pero no 15 años. ¿Cuántos son los que hay? Tenemos que por allí hay 7 elementos. Ahora, el primer dato ya los tenemos. Hay 3N jóvenes que no tienen cabello color negro ni cabello castaño y no son menores de 17 años. Si no son menores de 17 años, ¿cuál es la edad que pueden tener? Bueno, si no son menores de 17, pueden tener 17, 18, 19, 20. No son menores de 17 a más. Por aquí tendríamos que colocar los 3N. Segundo dato ya colocado. De los que no son mayores de 16, ¿quiénes son los que no son mayores de 16? Los que tienen 15 y los que tienen 16. Bien, ahora de los que tienen 15 y 16, 4N jóvenes no tienen cabello color negro ni castaño. 4N. ¿Quién sería la región? Esta de por aquí. Los que no tienen cabello color negro ni castaño y no son mayores de 16. Si no son mayores de 16, las edades que pueden tener son 15 y 16. Por aquí, 4N. Ya está colocado este dato. La cantidad de jóvenes de 15 años que tienen cabello color negro representan la mitad del total de jóvenes que tienen cabello color castaño. Del total de los que tienen cabello color castaño. Entonces, a todo castaño vamos a llamarlo 2A. Los jóvenes que tienen 15 años y cabello color negro son la mitad de todos los que tienen cabello color castaño. Es decir, la mitad de toda esta región. La mitad de 2A, A. Bien. Ya tenemos todas las regiones, o al menos todas las columnas. Me pide cuántos jóvenes como máximo tienen cabello color negro. Es decir, me están pidiendo, por aquí, lo que me están solicitando, cabello color negro, 7 más A. Me están solicitando esto, pero ahora la condición es que sea máximo. Entonces, planteemos la ecuación. Tendríamos 3A más 7N más 7 igual a 100. Recuerda que el universo era 100. Entonces nos queda 3A más 7N igual a 93. Si yo quiero que el valor de A más 7 sea máximo, este valor de A debe ser máximo. Y si quiero que el valor de A sea máximo, el valor de N tiene que ser mínimo. Probemos para el valor de N mínimo. Si N fuera 1, tendríamos 7 aquí. Y sería 93 menos 7, 86. Pero 86 entre 3 no tendría un valor entero. Entonces N no puede ser 1. ¿Qué pasaría si N fuera 2? Tendríamos 93 menos 14, lo cual da 79. Pero 79 entre 3 tampoco nos da un valor exacto. Probemos con el valor de N3, sería 7 por 3, 21. 93 menos 21 tendríamos 72. Parece que sí funciona. Si N fuera 3, tendríamos 21. 93 menos 21, 72. 72, el valor de A tendría que ser 24. Este es el mínimo y este valor de A es el máximo. Con ello ya tenemos resuelto el ejercicio. El A más 7 máximo sería 24 más 7, lo cual nos daría 31. Entonces, la máxima cantidad de jóvenes que tienen cabello color negro son 31. Clave C. Ejercicio 9.
De un grupo de excursionistas conformados por jóvenes y niños, se sabe que hay 5 peruanos entre niños y niñas, 15 mujeres, 14 peruanos, 10 niños en total y 7 mujeres extranjeras. Si el número de jóvenes varones peruanos es el mayor impar posible, los niños varones son tantos como las mujeres peruanas, y la cantidad de niñas es la mitad que la cantidad de jóvenes varones extranjeros, ¿cuántos varones hay en total? Bien, hacemos un gráfico donde podamos colocar todos estos datos. Los datos serían niños, jóvenes, entre ellos no hay intersección, varones, mujeres, entre ellos no hay intersección, luego peruanos y extranjeros, entre ellos tampoco habría intersección. Entonces, hagamos un gráfico donde podamos colocar todo ello. Podría ser un gráfico de este tipo. A ver, por aquí podríamos colocar niños jóvenes, luego varones y mujeres. A ver, niños jóvenes, por aquí varones, por aquí mujeres. Bien. Faltaría colocar a los que son peruanos y extranjeros. Ello lo solucionamos haciendo un conjunto circular aquí en el medio. Ese conjunto circular nos representa a los peruanos. Entonces, por aquí, peruanos. Tratemos de colocar los datos que tenemos directos. 10 niños en total. Niños son 10. 15 mujeres. Mujeres en total son 15. El resto de datos no son directos. Bueno, peruanos son 14. Por ahí también un dato que podría colocarlo, pero no lo coloco para no confundirme en mi gráfico. No quiero saturar el gráfico. Hay 5 peruanos entre niños y niñas. Bien, entonces vamos a colocar aquí. Peruanos entre niños y niñas deben haber 5. En estas dos regiones tiene que haber 5. A esta primera región voy a llamarlo A. De esta manera, para completar 5, 5 menos A en esta otra región. Bien, entonces ya tenemos que hay 5 peruanos entre niños y niñas. 7 mujeres extranjeras. Mujeres extranjeras tienen que ser 7 en dos regiones. Vamos a llamar por aquí I. Para completar 7, 7 menos I. Luego tenemos 7 mujeres extranjeras, ya está colocado el dato. 14 peruanos. Peruanos tienen que ser 14. De una vez coloquemos este dato. Peruanos tienen que ser 14. Acá tenemos 5. Por lo tanto, aquí debería haber 9. Para completar 9 voy a colocar B. Y para completar 9 menos B. De esa manera, más B menos B se cancela, más A menos A se cancela y tenemos que peruanos hay 14. Nos faltan colocar datos por aquí. Vamos a llamar X. Vamos a llamarlo Z. De esa manera tenemos todas las regiones completadas. Ahora, me pide, los niños varones son tantos... A ver, aquí. El número de jóvenes varones peruanos es el mayor impar posible. ¿Quién es el número de jóvenes varones peruanos? Jóvenes, varones y peruanos, B. Entonces B es el mayor impar posible. B, mayor impar posible. Ya tenemos ello. Aquí, el dato de que las mujeres son 15. Utilicemos el dato de que las mujeres son 15. Si las mujeres son 15, debemos tener entonces por aquí mujeres 15 y más 7 menos I, eso es 7, más ¿quién? Más estas dos regiones que sería 14, 9 más 5, 14, menos A, menos B. Entonces de aquí podemos llegar a una conclusión. ¿Cuánto sería el valor de A más B? 14, 7, 21. 21 para llegar a 15, 6. A más B tiene que ser 6. Pero B es el mayor impar posible. ¿Quién sería el mayor impar posible para B? A, sencillo. B tendría que ser 5 y el valor de A tendría que ser 1. Ya tenemos B y ya tenemos A. Por otro lado, a ver, los niños varones son tantas
o son tantos como las mujeres jóvenes peruanas. Los niños varones, eso quiere decir A más Z, son tantos como las mujeres jóvenes peruanas. Mujeres jóvenes peruanas, mujeres jóvenes y peruanas, 9 menos B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir aquí? Sencillo. A, ¿cuánto vale A? Ya lo hemos determinado. 1 más Z igual 9 menos B, 9 menos 5. Entonces, el valor de Z queda determinado. El valor de Z tendría que ser 3. Ahora, ¿qué nos está faltando? El valor de I. Recuerda que niños tienen que ser 10. Aquí ya tenemos 5. En esta región ya hay 5. Para completar 10, en esta otra región también debería haber 5. Pero ya tengo que Z vale 3. Si Z vale 3, el valor de I tendría que ser 2. Entonces, el valor de I es 2. Ya tenemos A, ya tenemos B, ya tenemos I, ya tenemos Z, nos está faltando el valor de X. Y hay una comparación más. La cantidad de niñas, que sería, ¿quién? 5 menos A más I, 5 menos A más I, 5 menos A, 5 menos 1, 4, 4 más I, 4 más 2, 6. La cantidad de niñas, 6, es igual a ¿quién? A la mitad de la cantidad de jóvenes varones extranjeros. Jóvenes varones y extranjeros, la mitad de X. Entonces de esta manera determinamos ya el valor de X. El valor de X sería 12. Finalmente, ya tenemos todo, X, Y, Z, A y B. Nos piden cuántos varones hay en total. Aquí, número de varones. El número de varones quedaría determinado por Z más A más B más X. Z, según la región, más A más B más X, lo cual sería 3 más 1, 4, más B, 5, más X, 12, igual 21. Entonces ya tenemos calculado el número de varones, que serían 21, con lo cual la clave sería la respuesta C. Ejercicio 10. En una encuesta realizada a 95 jóvenes sobre el uso del dispositivo de almacenamiento de datos, USB, de 16, 32, 64 o 128 GB, se obtuvieron los siguientes resultados. Los jóvenes que usan USB de 16 GB no usan de 64 ni de 128. Hay 4 jóvenes que usan de 32, 64 y 128. La cantidad de jóvenes que usan solo 2 tipos de USB son el doble de los que no usan esos 4 tipos de USB mencionados. Si 7 jóvenes no usan esos 4 tipos de USB, ¿cuántos usan un solo tipo de memoria USB? A ver, aquí hay un dato interesante, un dato que debo resaltar. Los jóvenes que usan de 16 no usan de 64 ni de 128. Los que usan de 16 no usan de 64 ni de 128, entonces entre ellos no habría intersección. Son 4 conjuntos. Veamos entonces los gráficos que nos conviene realizar. Por aquí podríamos poner aquí a los de 32 GB, podríamos colocar aquí a los de 64 GB, por aquí a los de 128 GB, y recuerda que los de 16 no hay intersección ni con 64 ni con 128, pero sí podría tener intersección con 132, entonces vamos a colocarlo por aquí. Por aquí podríamos colocar a los de 16 GB. Nuestro universo es 95, entonces por aquí, un poco más, por aquí, nuestro universo de 95. Nuestro universo son 95 jóvenes. Bien. A ver, tratemos de colocar algunos datos que se puedan. Hay algunos datos directos. 7 jóvenes no usan estos 4 tipos de dispositivos. Esos 7 tendrían que estar de forma exterior.
4 jóvenes usan de 32, 64 y 128. 4 jóvenes usan de 32, 64 y 128, la intersección. Los jóvenes que usan de 16 no usan de 64 ni de 128, eso ya está colocado al hacer el gráfico de manera disjunta a ellos. La cantidad de jóvenes que usan solo 2 tipos de USB, ¿quiénes serían los que usan solo 2 tipos? Los que están por aquí, los que están por aquí, A, B, llamemos C y llamemos D. Los jóvenes que usan solo 2 tipos son el doble de los que no usan estos 4. Entonces, ¿qué tendríamos? Que el valor de A más B más C más D tiene que ser el doble de ¿quién? El doble de los que no usan, el doble de 7, es decir, 14. Lo que me está pidiendo ahora es cuántos jóvenes usan un solo tipo. A los que usan un solo tipo, vamos a llamarlo ¿quién? Por aquí, X, Y, Z y W. Nos están pidiendo ello. ¿Cuántos usan un solo tipo? Es decir, X más Y más Z más W. ¿Qué podríamos hacer aquí? A ver, recuerda el dato del universo. El universo es 95. Si el universo es 95, entonces A más B más C más D, voy en orden, más, ¿ahora quién? Más X más Y más Z más W, más finalmente ¿quién? Los que son números, que serían 7 y 4, más 7 más 4, debe dar ¿cuánto? Debe dar el valor de 95. Pero es más, esto ya lo conocemos, 14. 14 más el valor de X más Y más Z más W, que es justamente lo que se quiere calcular, más, por aquí, 11, igual a 95. Tenemos 25. Con ello ya resuelto el ejercicio que X más Y más Z más W sería 70. Entonces, los jóvenes que usan un solo tipo de USB sería 70. Clave B. Ejercicio 1. Dado los conjuntos F, G y H, no vacíos, simplifique. Veamos por aquí. Tenemos llave. En el corchete tenemos G unido F menos G, corchete, menos el otro corchete, que sería G unido F en complemento, menos F intersección H, cierro corchete y cierro esa primera llave. Todo ello intersectado, ahora con el otro paréntesis en el cual tenemos F complemento menos G complemento, todo en complemento. A ver, empecemos el desarrollo. F menos G, la diferencia yo ya sé que se puede escribir como F A menos B, A intersección con complemento del segundo, G complemento. Entonces tendríamos aquí G unido F intersección G complemento. Y esto lo podemos desarrollar. ¿Quién sería? Mira, las operaciones como son, contrarias. Tengo un conjunto y tengo su negado, ¿no? O su complemento. Entonces copio la parte exterior, que sería G unido, y lo que está faltando, el que está faltando es el F. G unido F. Menos, menos. Veamos qué sucede por el otro lado. Por aquí mantengo la llave. Ahora, por aquí, tenemos un complemento aquí. El complemento ingresaría y cambiaría todo. Es decir, sería G complemento intersectado F complemento, ¿sí? Menos, a ver, aquí la llave para mantener un poco de orden, ¿sí? No confundirnos. Por aquí también otra llave. Y aquí, menos. Ahora, F intersección H. Este menos, que era lo que hacía, el menos, aquí lo transcribo, A menos B es A intersección B complemento. Entonces, este menos va a ser intersección y ahora complemento de todo esto. Complemento de todo eso sería F complemento unido H complemento. Cierro ese paréntesis, cierro el corchete, cierro la llave.
Ahora, veamos qué está sucediendo en esta expresión. Tengo paréntesis, ¿no? Intersección, F complemento unido H complemento. Mira, paréntesis en este lado mejor, nos conviene aquí. Paréntesis, intersección, F complemento, intersección, G complemento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asociar. ¿Quién será conveniente asociar? Esto de por aquí. Al asociar ello, ¿qué es lo que hemos conseguido? Operaciones contrarias y elemento repetido, F complemento. Entonces me quedaría solamente el F complemento. Pero aquí, ¿quién tengo? G complemento intersectado F. Entonces vamos reduciendo esa parte. Ahora, por aquí, intersección. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Primero, recuerda que el complemento, que es lo que, el menos, que es lo que hace, copio el primero, intersecto con el complemento del segundo. Que intersectado con el complemento del segundo, ¿quién sería? Sería G. Pero eso aún está en complemento. Entonces, si lo seguimos desarrollando, esto sería complemento ingresa, F, unido ¿quién? F unido G complemento. Bien, al menos la expresión se va reduciendo. El H al menos desapareció, nos va quedando en F y G. Ahora, este complemento, aquí tengo G unido, G complemento intersectado F complemento. Aquí podríamos tener G unido F menos, este menos de una vez podemos mandarlo a intersección. ¿Qué es lo que hace el menos en intersección? Entonces sería, de una vez, G unido F, el menos intersecto, complemento de este segundo. El complemento del segundo, complemento entraría, G unido, complemento de F, F. Todo esto intersectado con F unido G complemento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? G unido F intersectado con G unido F. Simplemente nos queda G unido F. G unido F intersectado ahora con F unido G complemento. En ambos, ¿qué observo? En ambos observo F unido, una distribución. Regreso la distribución y sería F unido. ¿Quién me estaría quedando? Me estaría quedando G intersectado con ¿quién? Con el G complemento. Pero G intersectado con G complemento, un conjunto y lo que está fuera de él sería el vacío. Entonces esto sería F unido con ¿quién? F unido con el vacío. F unido con el vacío, ya tenemos respuesta directa, que sería F. Por lo tanto, nuestra clave sería la B. Ejercicio 2. Dado los conjuntos no vacíos F, G y H, tal que F está incluido en G y el número de elementos de G intersectado con H es igual a 0, ¿qué información nos dicen que G intersectado con H es igual a 0? Ah, que entre G y H no hay intersección. Si hay 0 elementos en la intersección, no hay intersección. Y a partir de ello nos piden simplificar toda esa otra expresión. Hacemos un gráfico para ubicar los conjuntos. Sería más o menos el siguiente bosquejo. Por aquí el conjunto F. El conjunto F está dentro de G. Entonces por aquí un poco más grande el conjunto G. Pero el conjunto G no tiene intersección con H. G intersectado con H es vacío. Entonces por aquí de forma exterior, el conjunto H. Bien, entonces ya tenemos el bosquejo. A partir de ese bosquejo, intentemos resolver la expresión que nos dan, o simplificar la expresión que nos dan. Llave, corchete, paréntesis, F complemento, menos G, todo en complemento, intersectado con G unido H, cierro el corchete, complemento, intersectado con H menos F, cierro la llave, todo unido con G, diferencia simétrica, H, complemento. Algunos salen de forma inmediata. A ver, H menos F. H menos F sería H. Entonces por aquí tenemos de forma directa intersección H.
Ahora, por aquí, este F complemento menos G podría ser lo mismo que F complemento intersectado, ¿quién? Intersectado G complemento. Recuerda que ahí todavía tenemos un complemento más. Intersectado G unido H, cierro paréntesis, cierro el corchete que aún hay un complemento más, por aquí la llave. Esta parte de la derecha aún lo mantengo, o de una vez lo podemos ir resolviendo. ¿Unido con quién? G menos H complemento, ¿sí? ¿Unido con quién? Unido con H complemento menos G. En este caso estoy usando la otra equivalencia, la unión de las dos diferencias. Ahora por aquí, el complemento ingresaría, el complemento ingresa y tendríamos F unido G intersectado G unido H. Todo en complemento intersectado H. Pero ahora tenemos G unido, G unido, G unido, G unido. Factorizamos ese G unido y tendríamos G unido, me quedaría por aquí, F intersectado H. Todo en complemento. Por aquí, intersectado H. Intersectado H, cierro la llave, unido, unido, con todo este otro margen derecho. G menos H. El G menos H lo llevamos a G menos H complemento, G intersectado H. Unido con, ahora, esto sería H complemento, intersectado ¿con quién? Con G complemento. Ahora, G intersectado H, G intersectado H, en el gráfico nos podemos ayudar, eso sería vacío, unido. Entonces, aquí tenemos vacío unido con H complemento, intersectado, G complemento. Aquí no habría ningún problema, vacío unido con alguien, queda el mismo conjunto, H intersectado, G complemento. Ahora por aquí, F intersectado H. F intersectado H sería, gráficamente vemos F intersectado con H, vacío. G unido, esto de aquí, resultó vacío. G unido con vacío resulta siendo G, complemento, el que está fuera del corchete, intersectado H. Ya esas llaves las transformamos simplemente en paréntesis y nos queda G complemento intersectado H unido con G complemento lo estoy leyendo al revés, intersectado H complemento. G complemento intersectado, G complemento intersectado. Sacamos el G complemento intersectado y nos queda H unido con H complemento. H unido con H complemento se transforma en universo. Entonces tendríamos G complemento intersectado con universo. Un conjunto intersectado con el universo sigue siendo el mismo conjunto, por lo tanto nos queda G complemento. Clave A. Ejercicio 4. En un simposio de matemática pura donde participan 42 personas, se sabe que 31 son varones, 7 son mujeres no menores de 28 años y la cantidad de mujeres no mayores de 26 años son la tercera parte de los varones mayores de 27. Si la cantidad de participantes de 27 años son el doble de los varones menores de 27, determine la cantidad de participantes en dicho simposio que tienen 26 o menos años. Nuevamente, un gráfico, obviamente los que edades diferentes no puede haber intersección, tampoco entre varones y mujeres. Un gráfico donde podamos colocar nuestros datos. Por aquí, varones, por aquí, mujeres. Luego, coloquemos las edades, los que tienen menor o igual a 26, por aquí, los que tienen menor
igual a 26, los que tienen 27 años y los que tienen mayor o igual que 28. La edad mayor o igual que 28, por aquí la edad menor o igual que 26. Con ello tratemos de colocar ahora todos los datos que el ejercicio nos da. Participan 42 personas. Se sabe que 31 son varones. Varones son 31. Para completar los 42, mujeres tendrían que ser 11. 7 son mujeres no menores de 28. Si no son menores de 28, entonces tienen de 28 a más. Por aquí, 7. La cantidad de mujeres no mayores de 26. Si no son mayores de 26, son menores iguales a 26. Son la tercera parte de los varones mayores de 27 años. Son mayores de 27. Entonces, por aquí, 3A. Ya tenemos este dato. Si la cantidad de participantes de 27 años son el doble de los varones menores de 27 años, son el doble, todos los de 27 son el doble de los menores de 27. Si por aquí tenemos B, por aquí tendríamos que tener el doble, 2B. Determine la cantidad de participantes en dicho simposio que tienen 26 años o menos. Es decir, nos están pidiendo calcular el valor de A más B. Pero, a ver, si sumamos todo, ¿qué deberíamos tener? 2A más B, 2B más B, 3B, 3A más A, 4A, más 7 debe dar 42. Entonces esto nos debe dar simplemente 35. Entonces aquí debemos empezar la prueba de valores. Si A fuera 1, 31, imposible. Si A fuera 2, si es que A fuera 2, 8, 27, el valor de B tendría que ser 9. Ahora, ¿cuánto sería a partir de ello entonces el valor de A más B? El valor de A más B tendría que ser 11. ¿Cuántos participantes tienen 26 o menos años? Los que tienen 26 o menos años, A más B, 11, clave C. Ejercicio 7. Dado los conjuntos no vacíos Q, R y L, tales que número de elementos de la potencia de R es 32, Q menos L vale 7, o el conjunto Q menos L me queda el conjunto 7, Q está dentro de R, R intersección Q intersección L solamente es el elemento 2, el número de elementos de R menos Q intersectado L es 1, y L menos Q es 3 y 5. Halle el número de elementos de la potencia de Q, diferencia simétrica R, más el número de elementos de la potencia de L menos R. Hacemos nuestros gráficos por aquí. Q está dentro de R, entonces por aquí el conjunto Q, por aquí el conjunto R, y luego tenemos que, al conjunto L, de una vez graficamos el conjunto L, y el conjunto L podría estar intersectado con ambos, así que de esta manera al conjunto L. Veamos datos. El primero ya está colocado. R intersección Q intersección R está el elemento 2, ya tenemos este dato. Si a Q le quitamos L, nos queda el elemento 7. Si a Q le quitamos L, nos queda el elemento 7, por lo tanto 7 debería estar por aquí. Ya está colocado este dato. Si a L le quitamos Q, nos quedan 3 y 5. Por aquí 3, por aquí 5, pero no sé quién en quién. No sé quién en qué lugar esté cada uno, posiblemente los dos por aquí, o posiblemente los dos por aquí, o uno en cada lugar. Aún no lo sé. Todavía no lo considero un dato. A ver, R menos Q intersectado L, en R menos Q intersectado L, a R le quitamos Q, me queda todo el contorno, lo intersectamos con L, sería esta región. En esa región hay un elemento. Bueno, hay un elemento, no sé quién, pero hay un elemento por ahí. Vamos a suponer, como solamente me están pidiendo número de elementos, vamos a suponer que está aquí el 3
y por aquí tendría que estar el 5. Entonces ya también tengo el L menos Q. Ahora, el número de elementos de la potencia de R es 32. A ver, número de elementos de la potencia de R es 32. Lo que tenemos allí es 2 elevado al número de elementos de R es 32. Entonces, el número de elementos de R tiene que ser 5. En R tienen que haber 5 elementos. Ya tengo 3. Me faltan 2 elementos, los voy a considerar por aquí. Elemento A, elemento B. Ahora sí, ya estamos capacitados para resolver lo que nos piden. Q diferencia simétrica R. Q diferencia simétrica R. ¿Quién será Q diferencia simétrica R? Q diferencia simétrica R, lo mismo que Q menos R. Si a Q le quito todos los elementos de R, me queda vacío, unido con R menos Q. ¿Cuántos elementos hay en R menos Q? En R menos Q, si a R le quitamos el Q central, nos quedan solo 3 elementos, el A, el B y el 3. Por lo tanto, sería 2 elevado al cubo, más. Ahora, potencia de L menos R. A L le quitamos todo R, nos queda un solo elemento, es decir, potencia 2 a la 1. 2 al cubo más 2 a la 1, 8 más 2, 10. Entonces el número que nos solicitaban era 10. Con ello, la clave A. Ejercicio 9. Dado los conjuntos M, 1, 2, 3, 4, T, 3, 4, 5, 6, 7, F es el conjunto formado por los subconjuntos propios de M intersección T complemento. Y G es el conjunto formado por los subconjuntos propios de T intersección M complemento. Determina el cardinal del producto cartesiano de F y G. A ver, ¿cómo tendríamos aquí? El número de elementos de F. Esto sería, ¿quién es F? Es el conjunto formado por todos los subconjuntos propios. ¿Cómo determinaba el número de subconjuntos propios? 2 elevado al número de elementos menos 1. Número de elementos del conjunto. Número de elementos del conjunto M intersección T complemento. Esto sería lo mismo que 2 elevado al número de elementos de M menos T menos 1. Esto sería igual, M menos T. A M le quitamos T, le quitamos 3, le quitamos 4, queda 2. 2 al cuadrado menos 1, lo cual nos llevaría a 3. Ahora nos falta el número de elementos de G. Procedemos de la misma manera. G es el conjunto formado por los subconjuntos propios. Entonces 2 elevado al número de elementos de T intersección M complemento menos 1. Pero T intersección M complemento lo mismo que 2 elevado al número de elementos de T menos M. Todo menos 1. A T quítale M, le quitas 3, le quitas 4, te queda 3 elementos. 2 al cubo menos 1. 2 al cubo menos 1, 7. Finalmente nos piden el número de elementos de F producto cartesiano G. Esto es lo mismo que el número de elementos de F multiplicado por el número de elementos de G. Multiplicado por el número de elementos de G. Lo cual nos llevaría ¿a quién? Sencillo. 3 por 7. 3 por 7, 21 elementos. La clave B. Eso ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado.